Hola, hola. ¿Crees que sabes la diferencia entre qué y cuál en español? Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cuál de estas dos frases es correcta en inglés? Las dos son correctas, ¿no? Vale, perfecto. ¿Cómo se dice en español? What's your favorite color? ¿Y cómo se dice en español which is your favorite color? ¡Ah! Aquí está el problema. En inglés puedo decir which is your favorite color, que en español es ¿cuál es tu color favorito? Y en inglés puedo decir también what's your favorite color. Pero en español no es correcto decir ¿qué es tu color favorito? A veces traducir es un problema. Tú dices que no, pero yo te digo que sí. Believe me, créeme. La diferencia en inglés entre what y which y la diferencia entre qué y cuál en español son diferencias diferentes. En este vídeo vamos a ver exactamente cuándo usamos qué en español y cuándo usamos cuál en español. Y para practicar vamos a hacer un pequeño juego. Cuando traducir no funciona, es necesario preguntar a la gramática. Vamos a preguntar a la gramática del español cuándo usar qué y cuándo usar cuál. La primera pregunta es, ¿usas el verbo ser o usas otro verbo? Vamos a empezar con el verbo ser. Uso el verbo ser. Con el verbo ser uso qué para definir. ¿Qué es definir? Definir es explicar qué es una cosa. Explicar qué es una cosa como en un diccionario. Imagina, yo no sé qué es el flamenco. Voy a buscar en la Real Academia Española qué es el flamenco. Hay muchas definiciones. El flamenco es, por ejemplo, una manifestación cultural de carácter popular andaluz. Lo dice el diccionario. ¿Qué es la paella? Un plato típico en España. ¿Qué es el jamón serrano? La mejor comida del mundo. La razón por la cual no soy vegetariana. ¿Qué es esto? Es un gato un poco enfadado porque quiere dormir. ¿Qué es esto? El botón que necesitas pulsar para aprender español. Usamos que más el verbo ser, es, son, para definir. Usamos cuál más el verbo ser para identificar. ¿Qué es identificar? Identificar es elegir entre opciones. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de España? Yo tengo muchas capitales en el mundo. Tengo Madrid, tengo Barcelona, tengo Londres, tengo Lisboa, tengo Roma. ¿Cuál es la capital de España? Solamente una. Yo elijo Madrid. Elijo entre opciones. Identifico. Para identificar también puedo usar qué, pero uso qué más nombre. Por ejemplo, ¿qué ciudad es la capital de España? ¿Qué ciudad? Ciudad es un nombre. ¿Qué ciudad es la capital de España? La capital de España es Madrid. Es la misma pregunta. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¿Cuál más es? ¿Qué ciudad es la capital de España? ¿Qué más nombre? Identificar. Las dos preguntas identifican. ¿No entiendes muy bien cuál es la diferencia entre identificar y definir? Mira este ejemplo. ¿Cuál es la capital de España? O ¿qué es una capital? ¿Cuál de los dos es una definición? La segunda. ¿Qué es una capital? Vamos a preguntarle al diccionario de la Real Academia Española. Capital. Definición de diccionario. Una población principal o cabeza de un estado, provincia, distrito. Es una definición de diccionario. ¿Qué es una capital? Definición.
¿Cuál es la capital? Identificar. ¿Qué ciudad es la capital? Identificar. Más ejemplos para identificar con qué o con cuál. Tú eliges la respuesta correcta. ¿Qué o cuáles son los platos típicos más populares de España? ¿Cuáles? ¿Cuáles más? Verbo. ¿Qué o cuál monumento está en Barcelona? ¿Qué? ¿Qué más nombre? ¿Qué o cuáles platos típicos hay en Barcelona? ¿Qué? ¿Qué más nombre? ¿Cuál más nombre? Nunca es correcto. Vamos a jugar un juego juntos. Te voy a hacer algunas preguntas sobre la cultura de España o de Cataluña y vamos a responder. Vas a ver la diferencia entre definir y identificar. ¿Qué son los panellets en Cataluña? ¿Son unos panes muy pequeños? No. ¿Son unos zapatos? No. ¿Son un dulce típico? Sí, es un dulce que comemos el día 31 de octubre. Nosotros no celebramos Halloween, celebramos la castañada. Es una tradición catalana. Y comemos estos dulces pequeños que están buenísimos, de verdad. ¿Qué son los castellers? ¿Son unos libros catalanes? ¿Son unos castillos de Cataluña? ¿O son pirámides humanas? Castillos humanos. Son castillos humanos. Es una tradición catalana muy popular en fiestas de la calle donde diferentes personas hacen una torre humana. ¿Qué es la crema catalana? ¿Es una crema? ¿Es un licor? ¿Es un postre? Sí, es un postre. Es un postre que está buenísimo. Tienes que probarlo si vienes. Es muy similar a las natillas, pero el sabor es completamente diferente. Vamos con algunas preguntas de identificar. ¿Qué o cuáles ciudades están en Cataluña? ¿Qué ciudades? ¿Qué más nombre? ¿Qué ciudades están en Cataluña? A. Barcelona. B. Lleida. C. Tarragona. D. Huesca. Barcelona, Lleida y Tarragona. Huesca está en Zaragoza. ¿Qué o cuáles son ríos de España? Tengo un verbo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son ríos de España? A. Guadalquivir. B. Reno. C. Duero. D. Tajo. El Guadalquivir, el Duero y el Tajo. ¿Qué o cuál día celebramos el Día de los Reyes Magos en España? ¿Qué día? ¿Qué más nombre? ¿Qué día? ¿Qué día celebramos los Reyes Magos en España? A. 25 de diciembre. B. 31 de diciembre. C. 6 de enero. D. 28 de diciembre. El 6 de enero celebramos los Reyes Magos en España. Los Reyes Magos son como un Santa Claus, básicamente. Son los seres mágicos que dan los regalos a los niños en España. ¿Qué o cuáles lenguas hablamos en España? Lenguas es un nombre. ¿Qué? ¿Qué lenguas hablamos en España? A. Euskera. B. Gallego. C. Catalán. D. Español. La respuesta correcta es todas. Euskera lo hablamos en el norte de España, en el País Vasco. El gallego lo hablamos en Galicia, una zona preciosa de España. El catalán lo hablamos en Cataluña y el español es la lengua oficial de España. ¿Qué o cuál es la montaña más alta de España? Es un verbo, identificamos. ¿Cuál? ¿Cuál es la montaña más alta de España? A. Aneto. B. Teide. C. Mulhacén.
D. Veleta. La respuesta correcta es B. El Teide. El Teide es la montaña más alta de España. En realidad no es una montaña, es un poco tricky esta pregunta. El Teide es un volcán. ¿Qué o cuál comida es popular en Madrid? Comida es un nombre que. ¿Qué comida es popular en Madrid? A. Croquetas de setas. B. Tortilla de patatas. C. Crema catalana. D. Bocadillo de calamares. La respuesta correcta es D. Bocadillo de calamares. El bocadillo de calamares, y creo que también lleva mayonesa, es muy común en Madrid. Obviamente la tortilla de patatas y las croquetas también. Pero de Madrid específicamente es el bocadillo de calamares. Tienes que probarlo. Vale, Mónica, perfecto. Esto con el verbo ser. Pero el verbo ser solo es un verbo del español. Hay muchos otros verbos. ¿Qué pasa con esos verbos? ¿Con qué y cuál? La pregunta que vamos a hacerle a la gramática española ahora es diferente. No vamos a preguntarle qué verbo usamos. Ya sabemos que vamos a usar otro verbo. No vamos a usar el verbo ser. Si usamos otros verbos diferentes, no el verbo ser, tenemos que preguntar. La información de la pregunta es sobre grupos diferentes de cosas o la información de la pregunta es sobre el mismo grupo de cosas. Tranquilo. Mira el ejemplo. Mira estas tres frases diferentes. ¿Qué prefieres? ¿Un coche o una moto? ¿Qué coche prefieres? ¿El azul o el rojo? ¿El coche azul o el coche rojo? ¿Cuál prefieres? ¿Ves la diferencia? ¿Cuál de estas tres frases habla sobre el mismo grupo de cosas? La B y la C también. ¿Y cuál de esas tres frases habla sobre grupos de cosas diferentes? La A, coches o motos. En la B y la C hablamos de coches, misma categoría. Diferente categoría, misma categoría. Cuando hablamos de categorías diferentes, usamos ¿qué más verbo? ¿Qué prefieres, el coche o la moto? Categorías diferentes. ¿Qué quieres hacer? ¿Ver una película o ir a cenar? ¿Qué te gusta más? ¿Este reloj o este libro? Hablamos de grupos de cosas, de categorías diferentes. ¿Qué más verbo? Si hablamos de la misma categoría, puedo usar ¿qué más nombre o cuál más verbo? ¿Qué coche prefieres? ¿El azul o el rojo? Coche es un nombre. ¿Qué coche prefieres? ¿El coche azul o el coche rojo? ¿Cuál prefieres? Normalmente cuando tengo la pregunta ¿cuál prefieres? Tengo la información antes. Estoy hablando de información que conocemos. ¿El coche azul o el coche rojo? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál más verbo? ¿Qué película quieres ver? ¿El Titanic o el laberinto del fauno? ¿El Titanic o el laberinto del fauno? ¿Cuál quieres ver? ¿Qué reloj te gusta más? ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Cuál te gusta más? Necesitas practicar, ¿verdad? Si quieres practicar, aquí te dejo en la descripción unas actividades que hemos creado especialmente para ti. Practica con las actividades, puedes corregirlas. Si tienes preguntas, escribe en los comentarios. No te olvides de suscribirte. ¿Qué es este botón tan bonito que hay aquí? Un botón para suscribirse. Danos un like y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!